Bienvenidos a una nueva edición de Al Tablero y hoy traemos un tema que es de bastante actualidad y muy sensible para la población colombiana, el tema de la salud de cara a las elecciones presidenciales que se aproximan ya en el próximo mes de mayo. Nos acompaña el doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano y coordinador de la Gran Junta Médica Nacional. Doctor Vaquero, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Enrique, muy amable, muy agradecido por la invitación. No, muchas gracias por venir y por acompañarnos. Hace unos días, los pongo un poco en contexto, la Gran Junta Médica hizo una reunión para presentarles a los candidatos presidenciales una propuesta de política pública para la reforma del sistema de salud en Colombia. Usted que anda de diagnóstico en diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico de la salud hoy en Colombia? Pues es muy preocupante, el diagnóstico de la salud es bastante preocupante, sobre todo porque nosotros que somos los que ejercemos somos los que lo vivimos. Lamentablemente en este gobierno se pensó y se decidió que el problema de la salud era solo dinero y es de plata, y lo único que uno oye es que se habla es que necesitamos más recursos, que hay que meterle más plata, que esto no puede ser así. Y la verdad nosotros creemos que el problema de la salud, algo tiene que ver el dinero, pero más es un problema social en que tiene muchas más aristas que solo el dinero. Ok. Uno cuando mira hace veintitantos años con la Ley 100, uno veía ahí un tema de cobertura y uno hoy lo que ve es un problema de calidad y de que los recursos, como usted bien menciona, no fluyen por toda la cadena del sistema de salud. Realmente, ¿qué es lo que está pasando y dónde están esos problemas de calidad y de recursos? ¿Dónde está estancado ese problema? Pues el problema inicia desde la misma Ley 100, donde se habla que es un mecanismo de prestación de un servicio de salud. Eso es lo que dice la Ley 100, no habla de un sistema de salud. Entonces, nosotros lo que hemos visto durante estos 24 años, porque a uno cuando le mostraron la filosofía de la Ley 100 al inicio, pues era una filosofía muy buena, en que qué más, qué excelencia, que todo el mundo estuviera cubierto por un sistema de salud en que se le prestara esos servicios. Lo que hemos visto a través de todos estos 24 años es que la situación actual del sistema no puede ser menos que caótica. Vemos la situación financiera de las EPS, en donde según cifras que nosotros tenemos deben más de 5 billones de pesos, les deben a ellas más de 5 billones de pesos, a la vez ellas les deben y el gobierno les debe a las IPS más de 12 billones de pesos, y sin contar con los profesionales que no les han pagado, que eso le pasa a mucho profesional que lo contratan y no le pagan. Entonces, lo que hemos visto es que esto ya no funciona, es que seguir echándole más dinero y más dinero y más dinero va a seguir en el mismo barril sin fondo y de verdad no va a haber una mejoría. Que tenemos una cobertura, sí, tenemos un carnet que todo el mundo lo tiene, que cubre más del 95% de la población, qué bueno, pero ese carnet no significa atención y no significa calidad en la atención, que es lo peor. Ok. Si uno quisiera resumir la propuesta de ustedes y después si quiere vamos paso por paso, ¿cuáles son los principios fundamentales de esa propuesta y en qué van encaminada? Mira, los principios fundamentales van en que tenemos que tener un sistema nacional de salud, un verdadero sistema que de verdad se acerque a la población y vea cuáles son sus problemas. Por eso nosotros siempre insistimos que el que tiene que regir esto tiene que ser el gobierno y el Ministerio de Salud, es el que se tiene que poner al frente. Lamentablemente lo que habíamos visto antes era que las EPS eran las que tenían toda la responsabilidad. Entonces uno le hacía el reclamo al ministerio y el ministerio decía, son las EPS. Entonces no, aquí el que es responsable es el ministerio, y eso es lo que dejamos ya escrito desde la ley estatutaria, que fue esa misma propuesta que un grupo de profesionales que decidimos tratar de hacer algo por el beneficio de nuestra población, sacamos un proyecto de ley con esos 14 puntos iniciales y que acabaron hechos en una ley estatutaria. Ahora lo que queremos es que esa ley estatutaria se vuelva una realidad, y por eso es que seguimos insistiendo y hemos hecho esto. ¿Cuáles son los puntos? Nosotros sacamos un decálogo, básicamente, en el que hablamos, uno, de que tiene que ser el gobierno, tiene que ser el responsable para el manejo de toda la salud, que se garantice la atención de verdad, el fortalecimiento de la red pública, pero bueno, yo quiero irme primero es más o menos cuál es el sistema que nosotros queremos.
Cuando uno tiene la atención en salud de que hacemos los profesionales de la salud para el entorno total de la salud, solo es más o menos un 20-25% de lo que es salud. O sea, nosotros solo actuamos sobre una pequeña parte. Entonces, ¿y el resto? El resto es lo que queremos. Primero, hacer un estudio epidemiológico de verdad del país, eso es lo primero, para ver dónde están las enfermedades y eso dividirlo en zonas saludables, que no corresponden a las mismas zonas político-administrativas, porque es absurdo lo que pasa en nuestro país, en donde tenemos una capital como Cartagena y el extremo más al sur, que queda ¿cuánto? Unos 300, 400 kilómetros de distancia en Bolívar, eso no puede estar dependiendo de esa zona. Vamos más cerca, aquí en Melgar. Melgar está en el Tolima, pero Girardot está en Cundinamarca. Todo lo del Tolima tiene que irse hasta Ibagué, no, tiene que irse al más grande y más cerca que está, que es Girardot. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, al hacer ese estudio y hacer esas zonas de esos territorios saludables, lo que vamos a poder tener es de verdad una epidemiología y ver de qué es lo que se enferman las personas, porque es que yo no gano nada con darle a un niño un antiparasitario si va a salir a tomar la misma agua que está llena de parásitos. Entonces, lo que esto tiene que ser todo un sistema para que de verdad se mejore todo lo otro que es acueducto, alcantarillado, vivienda, educación, todo ese conjunto de cosas que hacen de verdad que esto pueda ser un verdadero sistema de salud. Empiezan nuestra audiencia a escribirnos y les agradecemos que nos hagan llegar sus preguntas por las diferentes vías. En ese mismo sentido, César Bolaños se está preguntando, el gran problema de la salud es que se convirtió en una estructura de costos y no en un beneficio social. Y quiero complementar, y la pregunta de él es cómo cambia ese concepto actual. Y cuando miré el decálogo y miraba un poco las cosas, los aspectos que ustedes tienen acá, la pregunta es cómo hacerlo. Y ahí una de las dudas es, en la primera parte del decálogo dicen ustedes, cumplir y hacer cumplir la ley estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral, desmontando el fallido modelo de intermediación financiera creado por la Ley 100, mediante la normatividad pertinente, revocando todo lo que sea contrario. ¿Cómo? Tradúzcame eso, por favor. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la aseveración que hace la persona que escribe, el César Bolaños, y es cierto, vuelve y juega. Esto fue un sistema económico en el donde hay que presiona todo el sistema es para que se gaste. Entonces, ¿qué pasa? En este momento nosotros tenemos un sistema que se invirtió la pirámide de atención en la cual la salud básica debería ser la que atiende más del 60% de la patología en el país. Ese médico general con esas otras personas que hacen parte de ese grupo de atención básica deberían tener ese control sobre toda la población. Y no en este momento como hacemos, que es que toca que se vaya al especialista, y ya ni siquiera al especialista, sino al supraespecialista, para que sea el único que pueda tocar eso. Eso es aumentar el gasto de una manera irracional. Los especialistas y los supraespecialistas se necesitan, claro, pero para casos muy puntuales, pero no para que sean los que atiendan todo. Entonces nosotros tenemos en el nivel básico un recurso humano calificado, preparado, pero que no lo dejan actuar. Okay. Por eso nosotros hicimos un trabajo muy bonito que se llaman competencias profesionales del médico general en Colombia, que ya afortunadamente el Ministerio de Educación lo está adoptando, y es un listado de las cosas que el médico debe poder hacer y lo deben dejar hacer, y lo otro que va para las universidades, le deben enseñar a hacer, para de verdad hacer un verdadero sistema básico primario para que esto no se desborde hacia arriba, porque hacia arriba los gastos se aumentan de una manera espantosa. Sigamos con el tema financiero. Y ustedes proponen fortalecer el Fondo Financiero Único con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud. Hace unas semanas hubo un cambio del FOSIGA al ADRES, que sí, es un sistema y una estructura nueva. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Está bien encaminado? ¿Hay que corregirlo? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues mira, fíjate que básicamente va en camino a lo que nosotros habíamos propuesto de la ley estatutaria, y va también en camino, fíjate, en que muchas de las cuentas el ADRES ya la está pagando de manera directa. O sea, ni siquiera la EPS es la que paga, sino el ADRES es el que está pagando. Por ejemplo. Entonces, no, hay compañías que, por ejemplo, dicen, esto es recobros, entonces, vea, yo no se los pago como EPS, el ADRES, usted pásele la cuenta y a mí me la descuenta el ADRES de lo mío.
Okay. Entonces, el que está haciendo pagando, entonces la plata va a fluir más fácil, porque es que lo que vemos aquí es que el problema de la fluida de la plata es donde uno dice, hombre, ¿qué está pasando con los recursos? Porque, ¿cómo así que hay una cultura ahora de las instituciones de no pago de 3, 4 meses, 6 meses, un año, y aquí no pasó nada? Entonces, si el dinero no fluye, pues aquí vamos a estar mal. Ok. Rodrigo Piñeros hace un comentario largo hablando del tema de la salud como un servicio público y social pagado por el pueblo que se le dio a los privados. Y él dice cómo se le puede quitar la salud a los privados para que sea realmente un servicio social. Y yo estoy interpretándolo un poco a él. Quisiera como volver al modelo de que sea el Estado el que preste el servicio. Ahí yo creo que también podríamos tener algunas consideraciones que hacer. Totalmente de acuerdo. La idea no es que esto nos volvamos en un modelo estatista totalmente. No. Lo que sí es que el que maneja y es responsable debe ser el gobierno. Entonces, esos territorios saludables van a estar manejados por el gobierno nacional, por gente del gobierno nacional, pero con el acompañamiento de la población, de la ciudadanía, con el control social de la ciudadanía, que tiene que estar pegado a esos revisando. Y ojalá dentro de la propuesta nosotros siempre hemos pensado que en ese, digamos, como junta directiva de lo que va a manejar ese territorio saludable, debería estar también la Contraloría y la Procuraduría. Porque lo que hemos visto es que esto se volvió en muchos sitios fortines políticos en donde esto se volvió fue una corrupción total. Ok, ese es un tema muy sensible, que es el tema de la corrupción, y de alguna manera han planteado ustedes dentro de su propuesta cómo poderse enfrentar para cuidar esos recursos, sobre todo los regionales que se pierden con los famosos carteles de lo que está pasando. Sí, por eso es que te digo, esas juntas de esos territorios saludables tiene que estar acompañamiento de la sociedad civil, y esa es la que tiene que hacer la veeduría. No es que yo voy a nombrar a mi amigo y el otro amigo, no. Tiene que estar representados gente de la población civil. Cuando uno oye la historia de muchos hospitales públicos y oye, por ejemplo, la historia del hospital de Sogamoso por el doctor José Félix Patiño, decía que eso funcionaba muy bien cuando en la junta directiva no solo estaba el gobernador, el secretario de salud, sino estaba el profesor, estaba el carnicero, estaba el cura, estaba todo porque controlaban mucho más. Entonces la idea no es que estén ellos, pero sí que la sociedad civil esté empoderada y esté vigilante de eso para que no vaya a haber esos robos de los recursos. José Mercado hace una pregunta, pasando un poco del tema financiero, seguramente volveremos más adelante al tema de calidad. Dice, ¿cómo se va a mejorar la tramitología para que un enfermo no se muera antes de que lo atienda un especialista? Esto porque dependiendo de la EPS, las citas están entre 1 mes y 6 meses. Sí, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, voy a acabar de completar la idea de ese territorio saludable. En ese territorio saludable tiene que haber una red pública básica que toca fortalecerla, que eso ha sido uno de los grandes errores de la Ley 100, que la red pública la puso a competir en una desigualdad de condiciones con la parte privada, y por eso vemos que muchos hospitales, muchas instituciones públicas se han ido desapareciendo y se han ido diluyendo y no tienen cómo responder para tratar a la gente. Entonces, eso tiene que ser por fuera del sistema. El gobierno tiene que meterse la mano y volverlas competitivas a todas las instituciones públicas, porque es la base del sistema para poder. Pero eso no quiere decir que sean las únicas, no. La idea es que haya también privadas y que haya mixtas. Es que ahí es donde es el libre mercado, donde yo puedo ir a ofrecer mis servicios a donde sea y que los pueda ofrecer y que de verdad me vayan a hacer el pago y me vayan a autorizar todo para que esto fluya. En el tema de lo que hablamos, de pronto pues más tarde vamos a tratar tal vez el tema del recurso humano, el tema de las citas. Pues lamentablemente lo que vemos es que muchas veces esas citas tan lejos no es por falta de especialistas en sí que exista, sino que la empresa no tiene los especialistas suficientes para atender a la gente que requiere. Y vuelve el modelo, tenemos que hacer una contención abajo, atender a la gente en la parte básica, para que de verdad el que necesite vaya para arriba y se devuelva. No vaya para arriba y se quede arriba haciéndole la exprimida, que es lo que pasa ahorita, haciendo la facturación. Que es donde está quedándose la plata. Por la mucha de la plata se está quedando allá arriba. No, yo no digo que sea corrupción, sino que es un modelo... Contención. Perdón, contención. Sí, contención, sino que es
Es absurdo tener que gastar mucho dinero en algo que un sistema que puede ahorrar puede atender igual a la persona con buena calidad. Usted mencionó el tema de los hospitales y en particular el tema de los hospitales públicos. Uno ve diariamente, el año pasado, a finales del año pasado, en la revista hicimos una serie de artículos sobre la situación financiera de los hospitales. Cuando uno ve los libros y el Excel funciona, los números empiezan a dar. Pero cuando uno va a la realidad de la operación de los hospitales, muchos están en graves dificultades financieras, su operatividad está totalmente amenazada, pero en particular los hospitales públicos. Ustedes dentro de la propuesta hacen una solicitud, una propuesta de modificar la estructura de las juntas directivas de los hospitales públicos para que haya representantes de la comunidad. ¿Qué vieron ahí que se puede cambiar? ¿Y hay algún paralelo que uno pudiera traer a Colombia de lo que está pasando? Pues mira, nosotros lo que tenemos es, ¿qué pasaba ahora? Los directores de los hospitales eran nombrados por concurso. Entonces eran concursos que hacían universidades serias y resulta que se lo gana X o Y. Lo que pasa es que una cosa es que esa persona diseñe el concurso, entonces queda con el aval, puede ser de la Universidad Nacional o tal universidad, que es una universidad respetable, hizo un cuestionario muy bueno, pero el que lo aplica a veces llegaba y vendía el examen. Entonces llegaba gente non santa y se ganaba ese concurso. Y ahí venía toda la corrupción. Y fíjate que muchas veces trataron de sacar a muchos de los directores de los hospitales que les demostraban corrupción y resulta que no podían, no, porque yo estoy nombrado por concurso. Entonces, sí hay que cambiar la manera de nombrar por gente de verdad que sea técnica y que de verdad sea comprometida y que no sea de un fortín político, porque lamentablemente esto se convierte en fortines políticos que lo que hacen es dar contratos y dar puestos y sacar gente. Entonces, los hospitales hay que volverlos a fortalecer en su misma planta de personal, no tercerizar los contratos, como eso está prohibido por la misma ley, pero lo seguimos haciendo, porque hay una sentencia de la Corte en que no se puede hacer eso por una cosa de la OIT, en que los trabajadores misionales tienen que estar nombrados. No, aquí todo el mundo está tercerizado. Eso es lo absurdo de esto. Entonces, si tú no fortaleces ese hospital, y eso le pasa mucho a las poblaciones, que lograron hacer su hospitalito para que le atendiera a su gente, pero por todos estos problemas de corrupción y también por algunos de habilitación, que hay que ponerse a hablar con el ministerio, pilas, porque, como dicen, hacen normas de Dinamarca estando en Cundinamarca. Entonces, los están restringiendo en poder actuar y no le están pudiendo prestar el servicio a comunidad. Entonces, tengo un hospital en una población y resulta que para atenderlo tiene que irse a otra población porque aquí yo no lo puedo atender. Eso es lo absurdo. Yesir Porras pregunta, ¿cómo es posible que en la gran mayoría de los casos exista la necesidad de tener que acudir a los mecanismos constitucionales para que por lo menos se agenden las respectivas citas con algún especialista y se preserve la salud? Eso es lo que estamos hablando con respecto al talento humano en salud. Lamentablemente, en el país, y eso es ese tema, uno de los puntos que aparece ahí, es definir una verdadera política del talento humano en salud en el sector. No existe, no hay una verdadera política. Y empezamos por saber primero ni cuántos médicos somos en el país. No tenemos una cifra exacta, hay unas cifras aproximadas que somos más o menos 90.000, listo. De ellos, ¿cuánto estamos ejerciendo? No tenemos ni idea. De esos 90.000, ¿cuántos especialistas son? Entonces aparece una cifra que somos 20.000, que somos 30.000. Uno ve cifras a veces que usan en unas proposiciones y yo te lo digo, yo soy oftalmólogo y en una presentación que vi aparecían 1.100 oftalmólogos. Cuando me fui a revisar esa cifra, que es falsa, porque yo acabo de salir de presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y sé que somos más de 1.800. Entonces resulta que solo tomaron cifras del año 1985 para acá los que se han graduado. Entonces, claro, todos los de para atrás no existimos, cosa absurda. Entonces, este talento humano en salud, primero, está muy maltratado. Ha sido el que peor le ha ido, igual que a los pacientes, en este tema. Vemos cómo los contratan a unos contratos absurdos de prestación de servicios de 3 meses, 4 meses, 6 meses, en el cual usted no tiene ninguna estabilidad laboral. Uno no puede hacer un proyecto de vida con contratos a 3 meses. ¿Cómo hace uno un proyecto? ¿Cómo se endeuda esa persona para comprar una casa? No lo puede hacer porque no tiene la seguridad. Sí, en 3 meses va a tener de nuevo el contrato. Lo otro es que no sabemos qué cantidad de gente hay.
y de qué especialidades hay. Eso habría que hacer un gran estudio para coger y saber exactamente. Y de verdad diseñar una política, porque es que el problema grave que hay es que la mayoría, por ejemplo los especialistas, está concentrado en cinco ciudades. No hay una verdadera política para el talento humano para que usted quiera irse a laborar en la provincia. Eso es lo absurdo. Debería haber una política con unos incentivos para esa persona para que pueda ir allá y de esa manera poder atender a la gente. Lo otro que estábamos diciendo anterior, esas citas a 3 y 6 meses, lo que más vemos es que es una contención del gasto para no gastar. Entonces sería muy interesante si desde las EPS y las IPS, según la cantidad de afiliados que tengan, nos muestren de verdad cuál es el recurso humano que tienen para atender. Porque muchas veces nos dicen, es que no consigo pediatras. Alguna vez tuve una discusión esa con la Secretaría de Salud de Bogotá y le pregunté, ¿y cuánto le pagan? 25.000 pesos hora. Pues a ese precio no va a conseguir un pediatra. Y menos a los costos que nos están obligando las universidades a pagar para formarnos en el país. Okay. Eso también es absurdo. Sonia Montenegro, creo que le acaba usted de responder gran parte de su pregunta, porque preguntaba qué podemos decir del maltrato a los médicos, la falta de pago, la falta de insumos, además de las instituciones, de la amenaza de las instituciones de contratación de médicos extranjeros, y quería ir a ese punto. Hoy en Colombia tenemos una situación bastante compleja con el éxodo que está pasando de los venezolanos hacia Colombia, una situación difícil que tenemos que manejar y que tenemos que como país enfrentar y presentar las mejores soluciones posibles. Una de esas es el tema del traslado de profesionales de distintos campos a la posibilidad de poder ejercer en Colombia. ¿Qué está pasando con los médicos venezolanos que están llegando, se están homologando? ¿En qué circunstancias están? A ver, mira, ese es uno de los graves problemas que tenemos en el país. Uno entiende a los médicos venezolanos y al pueblo venezolano el problema que tiene, y uno no puede ser ajeno a ese problema. Lo que sí está pasando, y yo te digo es que más o menos en estos 2 años, por parte del Colegio Médico Colombiano, que es el que yo dirijo, hemos hecho como unas 7.000 tarjetas profesionales a médicos venezolanos. El problema que está pasando es que llegan estos médicos venezolanos y muchas veces no cumplen los requisitos para trabajar. Esa es la discusión que nosotros tenemos, y eso se lo dijimos al ministerio hace 3, 4 años. Oiga, ¿qué plan de contingencia van a hacer ustedes para la avalancha que se va a venir? Porque eso lo veíamos desde hace 3, 4 años. Y lamentablemente no hemos visto sino ahorita algunas cosas ahí medio tratando de revisar esto, pero el problema grave que hay es que muchos de estos médicos están llegando y muchas instituciones los están contratando y están ejerciendo sin tener, la autorización para ejercer en el país. Y eso es lo absurdo. Lamentablemente uno le hace, la queja al ministerio y el ministerio dice, yo no soy entidad de vigilancia. Entonces, se va uno para la SUB, pero a la Secretaría de Salud, mientras llegan, o ya se han ido o no se han ido. Entonces, lo único que medio estamos logrando hacer algo es con Migración Colombia, que llega a exigir los papeles y muchas veces les toca retirarse esos médicos. Pero el problema grave es que esto, como sí se convirtió en un mercado, y sobre todo en el tema de los contratos de capitación y pago global anticipado, que está prohibido en las especialidades, pero que la gran mayoría lo están haciendo. Entonces ellos le trasladan ese problema de los costos con el que contratan esta capitación, porque es una capitación disfrazada. ¿Y cómo hace la persona para que esto le sea rentable? Uno, no prestando el servicio, por eso también es qué cantidad de capitaciones o de estos pagos globales anticipados están contratando las empresas de medicina prepagada, porque eso es que le trasladan todo el costo y todo el riesgo a ese prestador que lo está haciendo. El que necesita gente que le traje bueno, bonito y barato. Llegan gente de Venezuela que no tiene, se regalan por lo que sea. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, pilas, háganse respetar, pero sobre todo cumplan con los requisitos para poder ejercer en el país. Ahora hay un problema grave que tienen ellos, hay la tarjeta que se llama fronteriza, sí. Muchos me llegan a que yo les haga el registro para darles la tarjeta profesional, no se la puedo dar porque en el RETUS solo puedo poner o cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, no puedo poner esta tarjeta. Y uno les dice, saque la cédula de extranjería, y dice, no, porque mi pasaporte está vencido y ya en Venezuela no hay pasaportes.
Entonces eso está en un cuello de botella que es muy grave, muy tenaz, y que lamentablemente sí estamos viendo que en todo el país están llegando médicos venezolanos y de otras partes a ejercer. Y el problema no es que vengan a ejercer, sino que ejercen sin tener de verdad los papeles en regla. Sonia Montenegro vuelve al tema de los médicos y pregunta qué van a hacer con las EPS que coartan al médico en su trabajo y los amenazan con sacarlos si piden exámenes o mandan a especialistas. Ese es uno de los también temas de esta propuesta, y que fue un tema central que nos encerramos, y eso lo trabajamos mucho en el desarrollo de la ley estatutaria, que era devolverle la autonomía y la autorregulación al médico en el país en su ejercicio. Porque en este momento los que estaban ejerciendo no solo era el médico, y al médico le hacían contener todo el gasto, porque usted no puede formular tantos estos, usted me pidió muchos exámenes, me está ordenando muchos medicamentos, no, usted ya no me sirve, hasta luego, y lo echaban y para afuera, eso era sin agüero. Entonces, esta autonomía de verdad, que el médico pueda definir qué es lo que necesita su paciente y que no sea ni el auditor, ni el juez, ni el vecino del que diga, ni el que lo amenaza a uno, que lamentablemente estamos en un grado de amenazas contra el profesional de la salud. Y yo a la gente lo que le digo es, piense que de verdad el que está interesado en defenderlo a usted es el que tiene enfrente, que es el médico y el profesional de la salud. Nosotros tenemos una formación muy social, que esto tiene un beneficio social, un sentido social, y a nosotros nos preocupa el paciente, pero muchas veces nos estrellamos es contra la indolencia, ya sea de una IPS o una EPS, que hace esa contención del gasto, esa restricción del ejercicio. Entonces nosotros insistimos mucho en devolverle de verdad la autonomía al médico, al profesional, y con su autorregulación. En ese sentido vemos que ahorita el ministerio salió con MIPRES, que eso es devolverle la autonomía al médico. No, MIPRES es una carrera de obstáculos para que el médico no tenga tiempo ni para atender al paciente ni para llenar los papeles. Porque hay una cantidad de preguntas que son absurdas para contestar, para poder hacer una formulación de un medicamento que necesita el paciente de enfrente. Y fuera de eso, que en MIPRES no están todos los medicamentos que existen, ni las presentaciones. Entonces nos hicieron un posa escondidas chiquito. Entonces en eso también uno ve que desde el mismo gobierno están fomentando la restricción y están contra la autonomía del profesional. Quiero llegar a tres temas finales que me parecen muy importantes, dos de su propuesta y uno de una persona que está aquí escribiendo planteando una pregunta. El primer tema es, ustedes proponen separar y crear una Superintendencia Nacional de Salud independiente del Ministerio de Salud. ¿Eso qué base tiene y cómo la están visualizando? Pues es que el problema que nosotros vemos ahora es que la Superintendencia Nacional de Salud depende totalmente del ministerio. Entonces, como el que te va a vigilar, yo soy el jefe. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, nosotros vemos una Superintendencia Nacional de Salud que es bastante inoperante, que no tiene los recursos ni los dientes, y que ahí sí hay muchos problemas en que si ponen una sanción, ahí mismo aparecen 3 tutelas tratando de salvar esa sanción, y se volvió totalmente inoperante. Yo creí que cuando hubo una reforma, creo que fue en la 1478, sobre la Superintendencia Nacional de Salud, se le había dado muchos mecanismos para que de verdad actuara, pero lo que vemos es que no actúa como debería actuar. Y lo que necesitamos es de verdad que el que sea el organismo de control, de verdad controle. Que es que si uno hace una denuncia, es que mire, están contratando mal, están haciendo mal esto, ella vaya y vigile y de verdad lo haga, que es lo que estamos sintiendo que no está pasando. Ok. El siguiente tema, que es un tema también muy sensible, es el tema de los medicamentos y los precios. Hay un debate muy grande hoy, incluso al interior del mismo gobierno, acerca del tema de las patentes y la protección de las patentes y eso cómo se debería trasladar al consumidor. ¿Qué están viendo ustedes en ese punto específico dentro de su decálogo de propuestas? En el decálogo nosotros lo que estamos proponiendo es sí, unas compras más bien o unas propuestas centralizadas. De verdad es absurdo que uno tenga un medicamento para, digamos, el glaucoma, que es lo que yo vivo día a día, y sea 3 veces más barato en Francia, en París, que aquí en Bogotá. Eso es absurdo. Nosotros sí estamos pagando unos precios muy altos por los medicamentos. Es una cosa que lamentablemente eso pasó hace unos 7 años cuando estaba el ministro Palacios, creo que fue que liberó los precios de los medicamentos,
y lo que pasó fue que como había unos medicamentos que eran obligatorios para darlos, entonces aprovecharon las casas farmacéuticas a subirle los precios a lo que quisieron y eso nos llevó a una gran debacle en los costos de eso. En eso sí apoyamos totalmente al ministro, que hay que hacer un control de precios, que hay que revisar los precios con todos los otros y hacer unas ofertas centralizadas de, bueno, este medicamento, ¿cuánto vale? Esto, listo, entonces ese es el precio que vamos a hacer y a reconocer. Pero sí hay que hacer totalmente de acuerdo, en eso sí lo valora uno, lo que ha tenido, digamos, de fortaleza para defender, pero hace falta mucho más. El otro tema que usted tiene acá planteado y que plantean ustedes en el decálogo es un poco cómo integrar la información para que haya una trazabilidad de los conceptos, de lo que ustedes definen, de las políticas y que no haya muchas instancias de información adicional. ¿Eso cómo se puede hacer? Eso toca buscar la idea de una historia única, nacional. Eso lo que pasa es que conlleva muchos problemas, sobre todo de seguridad, pero es que lamentablemente lo que vemos es que muchos pacientes van y piden un medicamento y se van a otro lado y piden otro medicamento, pero como la historia no está cruzada, no saben que ya se lo dieron. Entonces duplican la formulación. La duplicidad en los exámenes de laboratorio que se pide o en exámenes de ayuda diagnóstica. Muchas veces, si yo estoy en un lado y en el otro, le acaban de hacer ese examen, me llega otro porque como aquí todo el mundo lo traslada el uno para el otro y según el que le dé el contrato más barato, entonces la EPS, no, usted ya no lo atiende aquí, sino lo atiende allá y resulta que yo ya le he hecho el examen, pero como yo no lo tengo, entonces repítalo. Entonces hay mucha duplicidad de exámenes. Eso se evitaría y eso, hay estudios muy serios que dicen que pueden bajar casi hasta un 30% los costos, quitando esa duplicidad. Lo que sí hay que tener es mucho cuidado en el tema de lo que es digamos, el control de esa información, porque eso en malas manos, le esculcan a uno todo. Doctor Vaquero, finalmente Diego García plantea una pregunta que otras personas de la audiencia han planteado y es acerca de cómo crear un modelo serio e íntegro de servicio al cliente para un buen servicio de salud. ¿Ustedes qué están pensando ahí? Bueno, es lo que yo te decía, los territorios saludables. Esa es la idea a la que nosotros le estamos apuntando, con unas redes integradas de servicio y que esté capital público, mixto y privado, atendiendo a todo el mundo. Y ahí sí haya calidad y no sea como pasa a veces que es la integración vertical total de esto, que ahí es donde empieza a haber contención del gasto y todas las cosas y que no se le da a los pacientes lo que requieren ellos para esto. ¿Ustedes son partidarios de la integración vertical? No somos. Porque es que lamentablemente la integración vertical lo que hace es que el que la hace, claro, sí, contengo el gasto, pero ¿cómo lo contengo? Como yo soy su empleador, entonces a donde le digo, usted no me puede ir tantos exámenes. Como soy su empleador, resulta que la catarata usted ya no me la puede operar con 20, 40, 20, 50, que es una visión mala, sino ya me la operará a 20, 100, cuando la persona ya está ciega. Entonces, eso es el problema de la integración vertical, que yo cojo y controlo todo. Sí, hago una contención, pero exactamente en contra de la calidad de la atención de los pacientes. Ok. Doctor Vaquero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Mil gracias por venir. No, mil y mil gracias y de verdad, esto es una propuesta más que hacemos desde la Gran Junta Médica Nacional. Queremos que todos los candidatos la oigan, ya hemos hablado con muchos, nos faltan otros, pero la realidad es que tenemos que ver que este sistema, como lo vemos hoy en día, no funciona. Y no es para seguirle echando plata y plata y plata, sino de verdad hay que haber un cambio. Y ese cambio ya se logró con una ley que está actuando, que es la Ley Estatutaria de la Salud, que lamentablemente la están haciendo letra muerta y esa es nuestra idea, que no, que tiene que hacerse y tiene que estar ejerciendo esta ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día.